Tras muchos meses de viaje, al fin llegamos a Irán. Como visteis hace varias semanas, la entrada al país tuvo sus complicaciones y por primera vez en este viaje pudimos vivir la corrupción en nuestras propias carnes. Pero desde que entramos, Irán está resultando ser una gran sorpresa y totalmente diferente a lo que uno se podría esperar. Nos han acogido en sus hogares y hecho gala de la hospitalidad de los persas, pudiendo conocer su cultura de primera mano. En este episodio seguiremos con nuestro viaje hacia Irak, para acceder a Kuwait y descubriremos cuánto de complicado es viajar con mascotas por este país. Ahora mismo nos ubicamos en un pequeño pueblo de montaña muy cerca del trono de Salomón, al cual visitaremos. El lugar al que vamos está a escasos 2-3 minutos en coche hacia ese lado, así que vamos, estamos ya al lado. Me va a mirar todo Dios con la cámara. Salam. I take pasta. Hay movidas muy raras, o sea, esto no sé lo que es, parecen como gominolas. Ya podéis ver ahí, muy loco. Y luego esto también no tengo ni idea, pero no sé, no me llama mucho la atención, la verdad. Tras hacer las compras, aproveché la parada para visitar un poco el pueblo y aunque todavía no lo sabía, iba a llevarme una experiencia bastante inesperada y sobre todo muy auténtica. Creo que podemos confirmar que toda la paja que tienen aquí acumulada es para las vacas, para el ganado en general, que ya lo habéis visto. Todas las casas también de adobe, ¿eh? Todas. Esto parece algún sitio en el cual potabilizan agua y pulsando esos botones, que no sé cómo funcionará, ya echaría agua. En el capítulo anterior ya conté un poquito aquí el problema con el agua potable, que es bastante difícil conseguirla. Ahora en invierno supongo que será más sencillo. Hola, guapa. Hola. Qué cosita más bonita, ¿eh? En toda esta zona los gatos están muy bien vistos. La verdad que me esperaba, de hecho, encontrar más gatos, pero no se ven muchos. Es decir, los que se ven están todos así. Esto es terrible. Estoy ahora mismo en lo que parece ser el centro del pueblo. Aquí hay como unos bebederos para que pueda beber el ganado. Luego la basura también en todos los sitios que estoy encontrando es como así, son como jaulas de metal, es muy curioso. Allí al final son como muy diferentes, suelen ser pues más alargadas o tal. Aquí son directamente como cajas. La verdad que es muy curioso y me está mirando todo el mundo mientras que hablo y es bastante terrible, la verdad. Pero muy guay. Es bestial ver esta pedazo de diferencia en cuanto a cultura y en cuanto a cómo viven. Estamos exactamente en un apartado pueblo donde todavía sus habitantes no se definen como persas. Por lo poco que he podido ver hasta el momento y en familias que hemos visitado en anteriores episodios, aquí son kurdos y azerís. Esto se debe a que Irán es un país que duplica a España en población y lo triplica en cuanto a dimensiones, y se pueden distinguir una docena de etnias diferentes dentro del mismo país. Tanto los kurdos como los azerís son practicantes del Islam chiita de manera predominante. That's you? That's you? You like? Good? ¿Jopa? Sí. Tras una pequeña vuelta por el pueblo, este hombre llamado Mahmoudi me invitó a tomar un té. Al entrar me encontré allí a toda la familia y hubo algo que llamó especialmente mi atención. Lo que llamó mi atención era exactamente una antigua máquina con la cual tejían las alfombras. Vale, si os fijáis, es una máquina para hacer lo que son alfombras. O sea, fijaros aquí en todo el hilo cómo queda, y aquí es ya la parte que han acabado. O sea, fijaos el currazo que tiene esto. Ok, vale, ok. Wow, qué guapo, chaval. Incredible, really, incredible.
¿Cuántos días necesitáis para terminar una alfombra de esas a mano? España hay de cosas. ¿Qué mentira? Madrid. Yes sal. Yes sal. Un año. Un año, chaval. Wow, ok. Tras acogerme, hizo uno de sus rezos diarios, que según su religión son 5, y su mujer junto con su hija insistieron en que me quedase y preparar algo de comida local para que pudiese probar. Tal y como veis, esta vez no hemos tenido que pixelar la cara de las mujeres como tuvimos que hacer en el capítulo anterior. Esto se debe a que estas mujeres en ningún momento quitaron su pañuelo de su cabello. En caso de no usar este pañuelo, la policía de la moral iraní podría detener a la persona. De hecho, estoy seguro de que esta policía os suena, ya que hace año y medio volvió a estar en boca de todos tras matar a una joven de 22 años por llevar mal colocado su velo. Ya estamos de vuelta en la furgoneta, aquí tengo ya la peque, estamos ya yendo hacia las aguas termales, a ver si al fin llegamos, pero es que una vez más ya veis cómo es la gente aquí, es maravillosa. Algo que me ha chocado un mogollón es el tema de la alfombra. Les he preguntado a ver a cuánto la venden y ellos la venden más o menos a unos 3.000, 4.000 euros. Los que visteis el capítulo de Turquía, cuando fuimos al Gran Bazar, allí las vendían a, no sé, pero una barbaridad, muchísimo más caras. Y al final son estas mismas alfombras, lo único que una vez que están en Turquía y no están en un pueblo perdido, pues su valor aumenta, o sea, creo que recuerdo que la más cara que vendieron era 1.500.000, o sea, imaginaros la diferencia. We sell $1,500,000. 1 million. It was for carpet. Para que la alfombra valga estas barbaridades, debe de estar hecha con lana de oveja bebé. Pero aún así hablamos de que estas alfombras, que se están tejiendo aquí mismo, se venderían a un precio muchísimo más elevado. Ahora sí, ponemos rumbo al trono del rey Salomón, patrimonio de la humanidad. Ya veis que volvemos otra vez a la nieve, esto es terrible, estamos ahora mismo a unos 2.200 metros de altitud. Esto que veis aquí justo detrás mío es lo que sería el antiguo monasterio de Salomón. Un poquito más para allá está lo que sería la prisión de Salomón, vais a flipar, es como un volcán con un agujeraco enorme dentro que antiguamente se usaba, bueno, para cosas religiosas, etc. Y luego nos vamos a ir a unas aguas termales que están en la mitad de la nada. Ahora mismo estará todo lleno de nieve y luego habrá un pozo, todo con aguas termales. Así que en el vídeo de hoy vais a flipar porque es que Irán es muy bonito, gente, muy bonito. Eso sí, hace un frío que pela. Luego sí, en cuanto acabemos por esta zona, nos vamos a ir ya todavía más para el sur. Y ya yo creo que en el próximo vídeo cruzaremos a Kuwait. Ataque psicótico número 2. Les voy a dejar que disfruten un rato porque luego a lo que es el monasterio no van a poder entrar. Aunque ahora no veáis a nadie, que solo están los trabajadores básicamente, esto es un patrimonio de la humanidad, así que vamos, si venís en otras épocas, que ahora claro, es que no hay nichos, si venís en otras épocas vais a tener que pagar por el aparcamiento y va a haber muchísima más gente, o sea, en sí el aparcamiento es enorme, hay baños, hay de todo, lo único que ahora está todo cerrado porque es que no es temporada básicamente. En estas fechas solo venimos nosotros. De hecho he estado muy tentado de ir esta mañana porque ya veis que son preciosas, son 3.300 metros de montañaca, pero bueno, finalmente he decidido que no, aunque parezca que están cerca, son 11 kilómetros, luego 11 vuelta y quiero hacer más cositas hoy, así que finalmente nos vamos a ir a ver el volcán y yo creo que va a estar mucho más guapo. Aún así ya habrá tiempo de hacer montañacas por aquí. Está todo muy cuidado y ponen un mogollón de información. Aquí básicamente dicen que esto es de 1 milenio antes de Cristo. O sea, básicamente existió una civilización preislámica que se llaman el periodo sasánido, yo no lo había escuchado en la vida,
y básicamente se instalaron aquí porque aquí hay un lago de aguas termales, o sea, es que es muy loco, es muy loco. Lo que vamos a ver es muy loco, es un sitio bestial. Para tener la cantidad de años que tendrá, la verdad que se conserva ultra mega bien. Se palpa pocito muy loco. Aquí tenéis el mapa en el cual se puede ver, o sea, eso es lo que está construido, luego lo que es la muralla de alrededor y luego pues la poza que está, o sea, ya veis, o sea, es lo que está justo arriba del todo. O sea, es que es muy loco. Pues está como 50 metros más arriba que cualquier otra llanura que haya alrededor de lo que es esta montaña, aunque es una llanura, pero es una montaña. Y aquí pues está este estanque, el lago de aguas termales, que está a 21 grados el agua, y por eso instalaron aquí pues todo lo que montaron, porque vamos, si no con este frío, a ver cómo sobrevives. Justo aquí sale un riachuelo, así que lo voy a tocar a ver qué tal está el agua, a ver si está tan caliente como me la espero. 21 grados en sí es como templadita caliente. Vale, este que veis aquí es uno de los riachuelos que sale. Oh, very nice. Wow. Pero resulta muy loco pensar cómo está fluyendo así el agua, o sea, me refiero, aquí no hay una acumulación de nieve que se empieza a deshielar, entonces cae la nieve a ese lago, no, o sea, estamos en la punta del monte, en plan, es imposible. Entonces, ¿qué? ¿Fluye el agua de abajo para arriba? O sea, es algo que voy a tratar de descubrir y os lo contaré por aquí. Muy loco, la verdad, muy loco. Como bien sabéis, en Irán el uso de un dron puede tener consecuencias de presión, por lo que en zonas con gente evita utilizarlo, y hemos cogido las tomas prestadas. Volviendo al tema, este lago es una especie de manantial del cual mana un agua rica en calcio. Este mineral se ha ido sedimentando a lo largo de unos 70 millones de años y ha formado la colina que rodea el lago. Es decir, hablamos de un lago muy hondo que pronto entenderéis mejor cuando vayamos a la prisión del rey Salomón, y que se cree que guarda grandes tesoros en el fondo, aunque debido al alto contenido de arsénico en sus aguas es muy peligroso adentrarse en ellas. Estoy ya cansado de tanta nieve, ha sido un invierno con muchísima nieve, aunque bueno, todavía seguimos en invierno. Pero aún así, aunque esté ya cansado y me apetezca desierto, es ver esas montañas y digo, tío, es que quiero subirlas, o sea, de verdad, ¿eh? Hay que huir ya, hay que huir rápido de toda esta zona, porque es que es demasiado bonito. Entiendo que estas 8 formaciones serían para sujetar lo que sería el techo, porque al final cada una tiene como una altura diferente. No me viene la palabra en castellano, en euskera es sutabeak, pero no tengo ni idea cómo es en castellano, no me acuerdo, ya lo siento. Editor, déjalo por ahí, que tú sí que sabes castellano mejor que yo. Pero vamos, lo que digo, que esto tiene pinta de que aquí habría un tipo de sala y esto entiendo que sería para mantener el techo. Si no, no se me ocurre para qué podría ser. Aquí también, si os fijáis, tenía que haber un estilo de arco, pero todo se ha caído y lo están manteniendo con este poste. ¡Qué bestial! De verdad que esto me encanta. Este lugar fue establecido como un santuario zoroastriano durante la era sasánida, tal y como os contaba. Algo curioso del zoroastrismo es que se trata de la religión monoteísta más antigua de todo Irán. En resumidas cuentas, solo tienen un dios. Y digo tienen porque en Irán aún hay gente que practica esta religión, a pesar de tener sus orígenes previos al nacimiento de Jesús. Como veréis, le dan mucho protagonismo a los elementos primarios. Esta estructura que veis aquí, este edificio, que básicamente sería este cuadrado que veis aquí, sería básicamente ese cuadradito, sería el templo de fuego, que sería el lugar en el cual tendrían todo el rato fuego, ya sea noche, vamos, 365 días al año. Ahora sí, hora de poner rumbo a la prisión de Salomón, lugar donde entenderemos mejor cómo funciona este curioso manantial. Me sorprende mucho que en el pueblo, en todas las casas, o bueno, en muchas casas, tienen como fardos gigantes de lo que es paja. O sea, entiendo que tendrán entonces cuadras en casa y tendrán ahí a los animales. Alguna cosa sí tiene que ser, porque si no, no tiene sentido que tengan pero tremendos fardos de paja ahí puestos. Bueno, tal y como veis, habría que pagar $500,000 de la moneda local, pero como ya visteis en el capítulo anterior, eso no es nada de dinero. En el otro sitio hemos tenido que pagar $1 millón, digamos que es irrisorio el precio. Ahora, como no hay turistas, así es como lo tienen. ¡Eco!
Comenzamos a subir esta peculiar montaña, la cual alberga un enorme pozo que realmente impresiona. Es una subida muy cortita, pero es empinada, tiene lo suyo, joder. Nada, ya estamos aquí, es justo aquí arriba. Ahora veréis el agujeraco que hay dentro, es una locura. ¿Verdad, chipis? Chuchi, cuidado ahí, Cuidado. ¡Oh! ¡Dios! ¡Lol! Tú. Se les fue la olla. Se les fue toda la pinza. ¿No has visto esto? ¡Volare! ¡Wow! ¡Qué locura, chaval! ¡Jua! Parece un volcán, Parece como lo que es... Buah, es que tengo que tener cuidado. O sea, por aquí caes si no lo cuentas. Me da mucho vértigo, Fijaos. Ufa, chaval. Oh. Uf. Es precioso, pero da un vértigo bestial. Chuchi, ni te acerques, que me da un mal. O sea, es súper heavy. O sea, en imágenes se ve muy loco, pero en persona es mucho más loco de lo que me esperaba. O sea, es que es 90 grados. O sea, literal. Ahí llega la chipiwinis y el chuchi. ¡Ojo! ¡Qué barbaridad! Chipis, con cuidado, cuidado. Así me gusta, con cuidadín, No me des aquí sustos. Cuidado, chuchi. Me está dando un miedo... No, nos vamos. Chiquibaguas, nos vamos porque me está dando un miedo la pequeña. Es que ya se mete por cualquier lado y no. O sea, aquí ni loco. Pero bueno, básicamente, o sea, lo que estáis viendo, yo al principio lo vi y dije, será un volcán. La cosa es que es un sitio igual al que hemos estado. O sea, básicamente, esta era una montaña que arriba se formó un tipo de lago que es como un manantial. Y la cosa es que con el tiempo se fue sedimentando. Al final creo que es exactamente la cal. La cal y algunos minerales es como que se van sedimentando. Y alrededor de lo que es el lago o el estanque van formando como esa formación, esa pared. Y la cosa es que, pues bueno, durante miles y miles de años eso subió hasta que un día lo que es el manantial se secó y ya quedaba ahí un agujero de, creo que son 65 metros de diámetro y más de 80 metros de lo que es de longitud hacia abajo. Impresionante. Me encantaría volar el dron porque por el otro lado está todo nevado. O sea, lo que veis, esta pared, por el otro lado es todo nieve, pero imposible hacerlo. Aquí abajo he visto que hay como... no sé lo que es, no sé, pero es que podría ser una base militar tranquilamente. Hay ahí como una verja muy grande con vallas y no me pienso arriesgar porque aquí al final el peligro es ir a la cárcel y si yo voy a la cárcel, estos se quedan solos. Y en estos países no habría nadie que se pueda quedar al cargo de ellos. Que al final, pues bueno, pues si me pasa a mí por hacer yo el mongolo, pues bien, pero hay que tener cuidado. Pero bueno, ya chorizaré algunas tomas de dron por ahí de alguien que haya venido en verano y al final algunos locales, pues bueno, pues sí que cogen y lo vuelan. Así que por ahí os dejaré algo. Tal y como podéis ver, es un lugar similar al del trono del rey Salomón, con la única diferencia de que este manantial ha terminado secándose. En caso de suceder lo mismo con el estanque del trono del rey Salomón, el pozo que encontraríamos sería aún más grande que este, tanto en profundidad como en diámetro. Mira, guapetones, vámonos que me da aquí un jari y me quedo aquí tieso. Uy. Menuda carita de eso. Ponemos rumbo a la última parada. Todo lo que estáis viendo, pensad que está a 20 minutos a la redonda. O sea, vamos, está todo aquí súper cerquita. Y ahí están los montañotes que hay, o sea, a todas partes. O sea, aquí tienes, bueno, al menos nosotros, claro. Tal y como viajamos, aquí tenemos para una semana. Última parada antes de retomar el viaje hacia Irak, las aguas termales de Khwain Arjeh, aunque como siempre los planes van a cambiar y Kuwait tendrá que esperar. Encontrar estas aguas termales resultó ser completamente imposible, aunque venir hasta aquí mereció la pena con creces por lo que estaba a punto de suceder. Una experiencia en la cual veremos cómo es una boda iraní, pero esto lo veréis en el próximo capítulo.